tripledemia. ¿Sí? Sí, hay que hacer mención a esto con relación a que una tripledemia, como se menciona en ese comentario, hace mención a tres enfermedades en paralelo que se estén saliendo de alguna manera de los valores tradicionales que se pueden estar observando, y hace mención específicamente al virus sincitial respiratorio, hace mención probablemente a la influenza y especialmente al tema del COVID-19. Entonces, si nosotros tenemos tres enfermedades que están en paralelo, para poder considerar que se han salido pues de los parámetros y se vuelven una epidemia, una zona de epidemia, tiene que analizarse un corredor epidemiológico que va recolectando información de 10 años. Primero que nada, sabemos que la pandemia de COVID-19 no ha habido un antecedente, es nueva, entonces se hace una pandemia, lo cual significa una epidemia en diferentes zonas, o sea, una epidemia a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto tenemos una. Y evidentemente está el tema de COVID-19. Pero el tema del segundo y el tercer virus, que sería consecuentemente virus sincitial respiratorio y también influenza, deberían de estar afuera de los valores de las zonas epidémicas. Y si ustedes pueden observar en ese aspecto, hay que hacer mención la cantidad de afectaciones que se tienen por estos en particular, que a la fecha son cerca de 16 casos en el particular de virus sincitial respiratorio, ¿verdad? Que es un parámetro bajo con relación al antecedente histórico, y es lo que nos demuestra el tamizaje centinela o la detección centinela de esta enfermedad, y el tema de la influenza, que también se encuentra dentro de valores no fuera de los rangos normales o considerados rangos epidémicos. Ok, doctor, ordenémonos un poquito para comprender mejor. En el país, y seamos un poco prácticos, tenemos un montón de casos de personas con gripes, muchos ya se hicieron la prueba y han salido positivos. Correcto. ¿Cómo diferenciar entre el COVID y la otra, la sincitial o la influenza? Correcto. Primero porque hay que hacer un estudio específicamente para poder detectar cuál de los virus es el que se está desarrollando. Pero lo más importante es primero descartar que se trata de COVID-19. Entonces, se parte de que vamos a descartar el más delicado de los tres virus, y el más delicado, por así comentarlo, de los tres virus, el virus del COVID-19. Entonces, toda persona debe realizarse una prueba de COVID-19, descartar que esto se trate, y de ahí el tratamiento entre la influenza y entre el virus sincitial respiratorio realmente no varía mucho, sino que es un tratamiento sintomático, un tratamiento que mejora cualquier situación relacionada al problema respiratorio agudo. Ahora, veamos un poco también el otro tema que tiene que ver con el periodo o la época en la que nos enfrentamos a estos cambios de clima, frente fríos. Muchos creen que a veces se alarma la situación porque se quiere crear siempre ese escenario de caos, ¿no? Es porque estamos entrando a la época de frío, los frentes fríos y todo esto, siempre es normal tener presenciales de gripe. Sí, siempre es una parte... En Estados Unidos creo que para esta época ya están preparados todos inyectados contra la influenza en algunos sectores, en algunas áreas. Siempre es una parte normal en los periodos en los que hay mayores, hay bajas de temperatura, y es porque la población trata de resguardarse o trata de pasar en lugares cerrados mucho más tiempo, y eso facilita, como uno de los parámetros, facilita la transmisión de enfermedades respiratorias, en particular los virus. Entonces, ¿cuándo vamos a observar elevaciones de la cantidad de casos? Bueno, cuando va iniciándose el momento de las etapas o los periodos de invierno, y segundo, cuando hay bajas en las temperaturas que hacen que las poblaciones permanezcan mucho mayor tiempo juntas o resguardadas. Eso facilita la transmisión. Doctor, ¿es mucho más agresivo este tipo de escenario que tenemos ahora, o está así, como dice el humorista mexicano, fríamente calculado todo? No. Entiendo que hay varios casos. Sí. Ya de internamientos en el Hospital El Salvador, no creo que ya se volvió a retomar. Sí, el Hospital El Salvador no ha parado de funcionar. Ahora, no es que hay una cantidad elevada de casos. Nosotros tenemos un Hospital El Salvador con 1000 camas disponibles para poder atender ante pacientes de COVID. Y en este momento tenemos aproximadamente un flujo entre 80, 100 pacientes que están rondando el Hospital El Salvador, y eso es importante en consideración de que no estamos utilizando las 1000 camas. Ahora bien, en el tema de COVID-19 nosotros no podemos hablar de que
la situación pudiera estar fríamente calculada. Estamos hablando que es una enfermedad, es una situación mundial que ha afectado a todos los países en diferentes grados y en diferentes situaciones en particular, y en El Salvador hemos tenido resultados bastante favorables. Ahora, cada ocasión que va transcurriendo el tiempo, nosotros vamos a observar elevaciones y disminuciones de casos en el tema de COVID-19, y yo lo he mencionado en muchas ocasiones anteriores, es que el virus de COVID-19 se va a quedar entre los virus circulatorios de nuestro territorio y que va a tener particularmente etapas en el año que va a tener alzas y disminuciones en la cantidad de casos. Y lo vemos con la influenza. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Estamos viendo un alza en la cantidad de casos específicamente por COVID-19, lo hemos mencionado varias semanas atrás, y es muy importante que la población, más que tener temor, tenga como prioritario hacer las recomendaciones que el Ministerio de Salud ha venido mencionando a lo largo del tiempo de esta pandemia. ¿Qué provoca estas alzas? Todo este tipo de concentraciones en estadios. No, mire, las concentraciones en estadios, las concentraciones en diferentes áreas, eso siempre sucede en el día a día de una población. Y usted lo puede ver, los centros comerciales siempre están abiertos, la población siempre tiene que ir a lugares, puntos claves como son los diferentes mecanismos de transporte público, como pueden ser también los diferentes lugares donde, las farmacias, una infinidad de lugares donde hay interacción social. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que tener en consideración? Cada ocasión que aparece una nueva adaptación del virus, una nueva variante, una nueva circulación en un territorio, la población es propensa a desarrollar esta enfermedad. Por esta razón, cuando usted analiza cómo formulan la vacuna de la influenza, utilizan los virus que han estado circulando para generar la vacuna y proteger a la mayor cantidad de la población. Entonces, en particular, cuando hacemos ese análisis con el COVID-19, cada ocasión que el virus tenga una adaptación, o sea, se tenga otra nueva variante, podemos estar propensos a que hayan elevaciones y disminuciones de las cantidades de casos. ¿Cómo se lo puedo mencionar de esta manera? Inició la H1N1 hace unos años atrás y todos nos dimos cuenta de esta enfermedad que era bien compleja. Tuvieron elevaciones y disminuciones. Actualmente, varios años después, seguimos teniendo posibilidades de presentar H1N1. No ha desaparecido. Ahora, hay periodos del año en que pueden haber incrementos y disminuciones. Entonces, el COVID-19 va a tener similar comportamiento, van a haber épocas en el año que va a haber mayor incremento de la cantidad de casos y disminuciones, al igual lo hace la influenza, al igual lo hace el virus sincitial respiratorio, y lo que sí tenemos que tener como prioritario los salvadoreños es saber qué hacer. Y esto se resume en cortos pasos. Número uno, si usted tiene un problema respiratorio, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos una mascarilla para proteger a nuestra familia que está en el interior o está conviviendo con nosotros. Número dos, busquemos hacernos una prueba. Y número tres, si la prueba sale positiva, bueno, tomemos el molnupiravir, el kit de medicamentos que va a inhibir la replicación viral, y esto significa que usted tiene menos posibilidades de ingresar a un hospital y estar con una situación adversa ante el COVID-19. Bueno, sí, gripe sincitial. Virus sincitial respiratorio. Realmente da una enfermedad, un problema infeccioso respiratorio por un virus en particular. Vamos a ver, COVID, ¿es mortal o ha bajado ese grado de mortalidad? Sí, ¿O de qué depende? Ha bajado la intensidad o la gravedad de la enfermedad, y eso es importante tenerlo en consideración, y depende de varios factores. Sí. Número uno, la población ya está mayormente expuesta al virus. El virus trata de garantizar su supervivencia y dice, bueno, si para que yo pueda sobrevivir en el análisis básico de la esencia del virus, para que yo pueda sobrevivir necesito tener un huésped, y el huésped es el humano. Entonces el virus en su naturaleza dice, bueno, voy a ser menos agresivo para garantizar que tenga el huésped siempre disponible, y voy a facilitar mi mecanismo de transmisión. Entonces el virus ahora se pasa con más facilidad, mucho más rápido, pero no genera las mismas letalidades que generaba en las primeras variantes, que eran mucho más agresivas. Ahora, no generar las mismas letalidades no quiere decir que no pueda generar letalidades, eso hay que tener en consideración. Otro punto importante es que la población, al menos, la mayor parte de la población, al menos ya tuvo un contagio con la enfermedad. Entonces eso le genera que la población haya desarrollado defensas a partir de haber tenido la enfermedad. Y número tres, la mayor parte de la población también ya tiene defensas que haya generado a causa de recibir un biológico. Entonces, esos son los puntos que hacen que la enfermedad tenga menor gravedad. No cambia, sino que es la persona con las vacunaciones y con su sistema bueno inmunológico.
es esto y también el virus que va cambiando en el sentido de tratar de garantizar sobrevivir, y para poder sobrevivir el virus no puede matar al huésped. Entonces son puntos en consideración, son 3 puntos en consideración que... Científicamente comprobado. Es correcto. Ya es otra cuestión. Ahora, la posibilidad de tener una letalidad siempre existe, y más cuando nosotros somos una persona que tiene riesgo. Un paciente puede desarrollar COVID-19, puede desarrollar influenza, puede desarrollar parainfluenza, virus sincitial respiratorio, pero si tiene fibrosis pulmonar, porque padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque cocinó 20 años con leña, entonces muy probablemente cualquiera de esos virus, independientemente del que sea, va a poder causarle una letalidad por el mismo antecedente de tener fibrosis pulmonar que impide que el pulmón pueda hacer ese intercambio gaseoso, pero ya hay una consecuencia o una enfermedad agregada que genera esas facilidades de tener una complicación grave por la enfermedad respiratoria. Ministro, el virus sincitial respiratorio, ¿cuál es la diferencia si es mortal y a quiénes más ataca? Puede llegar a tener afectaciones. Porque entiendo que usted me decía que en Estados Unidos es donde se está viendo más esto. Sí, ahorita se está viendo un incremento de la cantidad de casos bastante importante en varias zonas, específicamente en Estados Unidos, uno de los países que tiene elevaciones. Afecta mucho a ambos polos, los niños y los adultos mayores, pero generalmente donde tiene mayor cantidad de letalidades o complicaciones son en los adultos mayores, y es algo que hay que tener muy presente. El virus sincitial respiratorio, al igual que la mayoría de virus, no existe un medicamento que pueda frenarlo, que pueda de alguna manera curar inmediatamente al paciente. Hay muchos análisis, hay tan solo un inhibidor que es la ribavirina que puede mejorarlo, pero generalmente son tratamientos sintomáticos. Si un paciente 30, 40 años sin comórbidos desarrolla virus sincitial respiratorio, muy probablemente tenga una afectación como un problema respiratorio moderadamente molesto. Pero si lo desarrolla un niño o lo desarrolla un adulto mayor, este virus sincitial puede llevarnos a causar una neumonía, y esta neumonía, un estado de infección sobreagregada que puede desencadenar toda una cadena de agentes proinflamatorios que llevan a un problema infeccioso sistémico, y entonces ahí es donde tenemos el inconveniente. Entonces hay que prestar mucha atención. Como repito, en El Salvador los casos actualmente de virus sincitial respiratorio, y se los puedo mostrar en esta imagen, estamos hablando de que están rondando cerca de 16 casos en el virus sincitial respiratorio para la semana epidemiológica 44, ¿verdad? 16 casos. Ahora, hay que prestar atención a la cantidad de casos de influenza. Y cuando ustedes ven la cantidad de casos de influenza, ¿verdad? En el total, tanto del virus de la influenza A y B, nosotros estamos dándonos cuenta que tenemos casos de 117 casos de influenza AH3N2. Y ustedes pueden ver en esto el tipo de virus que está circulando. Acá tenemos un corredor donde, una imagen estadística, una gráfica que nos muestra qué tipo de virus están circulando. Y tenemos a la cabeza, pues, el virus de la gripe, pero por H1N1, el virus de la gripe por H3N2 y el virus de la gripe por la influenza de tipo B. Cuando nos damos cuenta qué es lo que está circulando en el año 2022, pues estamos observando que predominantemente estamos teniendo a H3N2, que es uno de los virus de la influenza. Ahora, si nos vemos en particular también el caso del virus sincitial respiratorio, nosotros damos cuenta que solo estamos teniendo 16 casos de virus sincitial respiratorio, que son datos importantes para que podamos comprender el hecho de decir, bueno, ¿es virus sincitial respiratorio, es influenza o es COVID? Y definitivamente lo que estamos observando es que tenemos mayores casos de COVID-19, que siempre existen en el día a día, casos de influenza y de virus sincitial respiratorio, porque es la naturaleza de las enfermedades endémicas de nuestro país, pero que tenemos que prestar mucha atención en este momento a las afectaciones o infecciones por COVID-19. Ok, pero ¿a quiénes afecta más el sincitial, doctor? Afecta más a los niños, afecta más a los adultos mayores. ¿Qué edades? Porque... Usualmente suelen ser niños abajo de los 9 años, ¿verdad? Que es como el parámetro que más importante, y adultos arriba de 60 años. Entonces, cuando digo afecta, me refiero a que puede tener mayores complicaciones. Ahora, el virus le puede dar a cualquier persona, de cualquier edad, independientemente de las características, pero la afectación nos enfocamos al hecho de decir
las complicaciones a causa del desarrollo de una enfermedad. Si usted está en su hogar y desarrolla a alguien virus sincitial respiratorio, muy probablemente toda la familia va a desarrollar virus sincitial respiratorio. Pero aquellos que estén en los grupos etarios de 10 años para abajo y de 60 años para arriba, tienen mayor riesgo de tener una complicación. Ok, a ver, y cuando hablamos de la influenza, que también es el otro actor hoy en día. La influenza O sea, también... COVID, sincitial y la influenza. Son los tres actores que tenemos hoy en día. Se podría decir que son los actores o son parte de los virus respiratorios que están circulando en el territorio. Claro, o sea, actores de estar presentes hoy en día. Es correcto. Y esto está de alguna manera generando que los griparios estén repletos de personas afectadas. No, mire, yo creo que los griparios, ¿Está controlado no, todo? yo creo que los griparios, ahí hay que tener algo bien preciso y bien claro. Los griparios van a cumplir su función de atender enfermedades respiratorias. Y estamos observando que hay un incremento de casos y ahí es donde yo quiero que la población tenga claro, porque no siento que lleguemos a ese entendimiento de que el franco ascenso de casos que estamos teniendo en este momento se debe a casos de COVID-19 que, a diferencia de las semanas anteriores que veníamos con 20, 30 casos, hoy estamos teniendo una cantidad de cerca de 200, 250 casos. A esto agreguémosle un factor importante. Cuando usted está en su familia y se da cuenta que alguien, o en un grupo de amigos o personas, se da cuenta que alguien salió positivo, inmediatamente nosotros como reflejo tratamos de buscar realizarnos una prueba, tratamos de buscar pasar consulta, y esto va generando pues que hasta cierto punto cada vez la afluencia a las áreas donde se brindan servicios por problemas respiratorios se vayan incrementando. Ahora, ¿por qué mostré las gráficas o las imágenes del corredor endémico de lo que está sucediendo con la influenza y con el virus sincitial respiratorio? Para que veamos la marcada diferencia de la cantidad de casos que se presentan por influenza, por virus sincitial respiratorio, con relación a lo que estamos mencionando hoy con casos de COVID-19. ¿Por qué? Porque tenemos que prestar mucha atención en este momento a todas las enfermedades respiratorias, y lo primero que hay que descartar por el número y frecuencia de presentación es el COVID-19. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, el hospital me dice que siempre ha estado activo, ¿no? Correcto. ¿Y hay cuántos ingresos ya? Cerca de, es variable, 80, 100 pacientes, unos ingresan, altas y así. Ya se están aplicando las vacunas de la viruela símica, la vacuna contra la viruela símica. Ahora hay que ver que esta aplicación de esta vacuna no es como la del COVID-19, sino que solo se aplica a aquellas personas que están en contacto directo con alguien que está desarrollando la enfermedad, que es como la persona más vulnerable. ¿Quiénes son estas personas? Pues básicamente son el personal de salud que está procesando la muestra, que pudiera estar en contacto, y las personas que están conviviendo con el paciente que está en aislamiento en el hogar, que es el círculo cercano. Entonces, se decide colocar la vacuna en estos grupos etarios. A la fecha tenemos 19 casos confirmados de viruela símica en el país, 80,000 casos, un poquito más de 80,000 casos a nivel mundial de viruela símica, y en el territorio de estos 19 pacientes, 17 básicamente ya han sido dados de alta, lo cual es una buena noticia porque no hemos tenido afectaciones negativas sobre la salud de estas pacientes durante el desarrollo de la enfermedad, mediante el cumplimiento de la normativa que se ha puesto a disposición. Los pacientes que han recibido la vacuna, todos no han tenido complicaciones y tampoco han desarrollado la enfermedad, lo cual dice, bueno, está funcionando el protocolo, está funcionando la vacuna. A ver, otra pregunta que formulan es, ministro, ¿dónde están presentándose las mayores concentraciones de los problemas de COVID? Porque en el caso de San Salvador puede ser producto de todo lo que hemos tenido y lo que tú mencionabas, Ernesto, los eventos deportivos y también conciertos musicales. Actualmente está a distribución nacional, no hay diferencia o en particular que podamos decir el oriente, el occidente, la parte central, no existe esa situación. Evidentemente, cuando nosotros vemos a dónde suele suceder más casos, suelen suceder en las zonas más densamente pobladas. Entonces, característicamente, San Salvador, San Miguel, Santa Ana, que son los departamentos que tienen mayor cantidad de población, son los que tienen mayor cantidad de casos reportados, y eso es estadística por la cantidad de poblaciones o las densidades poblacionales que se presentan. Entonces, mire, yo creo que es muy importante el tener en consideración lo que se está observando a nivel internacional, y todos los países están optando por esto, y es que ustedes se dan cuenta que cada vez la tendencia es a tener menores medidas
de restricción o referentes al tema de la pandemia de COVID-19, porque esto va a continuar siendo un problema de salud pública que todos los países van a enfrentar y el virus va a continuar siendo una enfermedad o un virus del panel respiratorio que tienen todos los países. Influenza se tiene en El Salvador, en Guatemala, en todos los países de Centroamérica, de Norteamérica y de Sudamérica. Entonces yo creo que eso es importante tener en consideración porque el COVID va a estar exactamente igual que la influenza. O sea, ¿es sexta ola la que tenemos entonces? Yo no diría sexta ola, yo diría que es el número de incrementos o disminuciones rutinarios que va a presentarse ahora en adelante. Si nosotros hacemos mención de una sexta ola, porque siempre veo yo a veces ciertas tendencias a tratar de generar alarma, desinformación, y al final la confusión o desinformación en un tema de salud pública representa a veces complicaciones en la salud de la población porque se toman decisiones que no son acertadas. Y en ese aspecto yo diría, bueno, si nos ponemos así, ¿cuál sería el número de ola de los casos de influenza de este momento? Sería el número de ola millón no sé cuánto. Entonces creo que es bien importante el tener en consideración eso porque casos de incremento o disminuciones van a seguir presentándose. Y usted lo dijo también, que el virus vino para quedarse. Es correcto. ¿Verdad? Totalmente. Como fue la fiebre española que en su momento... Que es la influenza. Que es la influenza. Correcto. Que se lo convirtiendo en influenza. Es correcto. Familiares de médicos fallecidos en pandemia exigen al gobierno pago de seguros que obliga la ley. Esto fue el decreto que se aprobó en septiembre del año 2020, ¿verdad? Sí, mire, inicialmente la Asamblea Legislativa anterior, que era difícil entrar en conversaciones porque pues, era un poco complejo, hizo o hablaron un decreto sobre un tema en particular de un seguro que no estaba contemplado cómo realizarse o no tenía los fundamentos necesarios. Ahora, se realizó todo un proceso después de un seguro que ha venido pagándose a las personas que han tenido afectaciones en base a esta pandemia de COVID-19, que eran trabajadores en las diferentes áreas de la salud particularmente, y esto se ha realizado sin inconveniente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento se ha hecho una recolección de toda la información, en particular de estos trabajadores que en algún momento quedaron en el decreto anterior que imposibilita la ley porque fue un decreto totalmente diferente al inicial que no tenía contemplado ni siquiera los fondos. Se ha hecho toda la recolección para poder solucionar el problema o poder darle la mejor respuesta a los familiares. Ahora, es bien difícil tratar de corregir situaciones que dejaron de una manera inadecuada expresada o lo decidieron hacer así para generar más complicaciones en el tema de la pandemia. Bueno, todos los diputados en ese momento de esa asamblea, la población se pudo dar cuenta que estaban tratando de hacer cualquier cosa, pero no en pro de la salud, sino que en pro de generar discusión que no llevaba a ningún lado cuando había que tomar decisiones en ese momento. Entonces, ¿qué debemos tener presentes a la población? Se está haciendo todo lo necesario. La pandemia de COVID-19, dentro de sus características de ser una pandemia, va a generar letalidades. No quisiéramos tener muerte en el país, no depende de nosotros, todos los países han tenido letalidades, pero sí depende de nosotros el número de letalidades que pudo haber sucedido en el territorio. Y es por eso que entidades como la Organización Mundial han reconocido el trabajo y la labor del gobierno del presidente Bukele a través de todo lo que se realizó en el Ministerio de Salud, porque hemos tenido menos cantidad de letalidades que otros países a causa de esta enfermedad. Entonces, no se puede evitar en las pandemias tener letalidades, pero sí se pueden disminuir. Y la cantidad de letalidades que se ha tenido en El Salvador es muy distante de la que ha tenido la mayor cantidad de países a nivel internacional. Por eso recomienda o dice la Organización Mundial de la Salud, es cierto, El Salvador está teniendo un caso de ejemplo a nivel mundial. No es una opinión que no pueda tener un fundamento, más si lo expresa una organización tan importante como la primera en el mundo en temas sanitarios, que es la OMS. O sea, el Omicron no es el agente presente también en esto, ¿cómo no? Omicron es una de las variantes de preocupación que la Organización Mundial de la Salud estableció, tenía facilidad de transmisión y desde ahí han habido ciertas adaptaciones en el Omicron que ha venido desde la variante la variante Omicron inicial, la BA2, la BA1.1, la BA4, la BA5, ahora se habla de BQ1, BQ1.1, que son las variantes que están en tendencia. Ahora, ¿cuál identificamos en las últimas 100 pruebas que se mandaron al laboratorio, en la secuenciación? Que teníamos Omicron BA1.1, ¿verdad? Entonces,
cuáles son las posibilidades. Teníamos dentro de las posibilidades BA4, BA5, BQ1 y BQ1.1. Esas son las 4 variantes que no se han identificado en las pruebas. Entonces, eso nos dice, pueden ser probable que el incremento de casos que estamos observando se pueda deber a una de esas 4. Ahora, ¿cómo lo vamos a comprobar? Ya se está haciendo la solicitud o la recolección de nuevas muestras que van al laboratorio para poder identificar cuál es la variante. Pero esta información nos sirve para hacer análisis, para hacer investigación científica, pero el panorama, el tratamiento, el manejo no cambia. Seguimos en los pilares fundamentales y es poner a la población segura a través de la protección del biológico. Vacunas a disposición de toda la población tras la visión y el liderazgo del presidente Bukele, que están en todo el territorio, en todas las unidades de salud, que si usted no se la ha colocado, puede llegar y se puede colocar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Número 2, tiene a disposición la entrega de un kit de medicamento de un antiviral, que es el molnupiravir. Este usted se lo puede tomar 4 tabletas durante la mañana, 4 tabletas durante la noche por 5 días, y esto inhibe la replicación viral, lo cual evita que usted tenga una gravedad. Y también se ha puesto a disposición todo un acompañamiento del Ministerio de Salud, que es a través del call center, del sistema de emergencias médicas, para que usted en todo momento pueda tener a alguien que esté pendiente de las situaciones de salud pública o de la situación de salud que usted pueda tener ante un contagio de esta enfermedad. Okay. Ministro, ¿es para alarmarnos así como está el país o cómo es? Yo creo que no para alarmarnos, pero sin embargo, tener mucha atención y cuidado a la hora de realizar todas nuestras actividades enfocadas cuando tenemos una presencia de sintomatología respiratoria. Si usted tiene síntomas, tenemos que identificar cuál es el virus o cuál es la situación que está sucediendo para poder tomar de manera oportuna un tratamiento, y eso es la diferencia en este aspecto. El sistema de salud está preparado a través de todo su equipo, tanto de la atención prehospitalaria, del sistema de emergencias médicas, su hospital El Salvador para poder atenderlo, abastecimiento de insumo de medicamento, insumo, oxígeno, tenemos tocilizumab, remdesivir, casirivimab, todos los antibióticos, las pseudoanalgésicos, los anticoagulantes, los esteroides, todo lo que requiere un paciente que pueda llegar a utilizarlo, pero lo mejor sería evitar tener que llegar a un ingreso hospitalario, y eso lo podemos lograr si hacemos uso de las herramientas que se ponen a disposición a través del Ministerio de Salud. ¿Y eso qué es? Tómese su antiviral. Si usted tiene una enfermedad respiratoria, tómese una prueba de PCR, si la PCR sale positiva, tome su antiviral, y si toma su antiviral, muy probablemente no va a tener que ingresar a un hospital.